En un pequeño pueblo rodeado por montañas, vivía un joven llamado Daisuke. Su vida había estado marcada por la rutina, trabajaba en la tienda de su familia, cuidaba de su madre enferma y soñaba con algo que no podía definir. Aunque siempre había sentido un vacío en su interior, nunca se detuvo a explorar qué lo causaba. Sin embargo, todo cambió cuando su madre falleció repentinamente. La casa, que antes rebosaba de vida, quedó en silencio. Y con el silencio, llegó una sensación de pérdida que lo llevó al borde de la desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y Daisuke comenzó a sentirse atrapado en un ciclo de tristeza y monotonía. Cada rincón de la casa le recordaba a su madre, el aroma del té que solía preparar, la mecedora junto a la ventana y las pequeñas plantas que cuidaba con tanto esmero. Incapaz de soportar el peso de estos recuerdos, empezó a caminar sin rumbo por las colinas cercanas, buscando un respiro de su dolor. Un día, mientras caminaba por un sendero cubierto de cerezos en flor, se encontró con un anciano que descansaba bajo uno de los árboles. El hombre vestía una túnica sencilla y parecía completamente ajeno al mundo exterior. Sin saber por qué, Daisuke le contó su historia. Hablar con el anciano fue como abrir una compuerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Le habló de su madre, de su vacío, y de su deseo de encontrar algo que le devolviera el sentido a la vida. El anciano escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Al final, le dijo, busca al maestro Genji en el monasterio del amanecer. Allí encontrarás lo que necesitas. Antes de que Daisuke pudiera responder, el anciano se levantó y continuó su camino, desapareciendo entre los árboles. Intrigado por sus palabras, Daisuke decidió seguir su consejo. Encuentro con el maestro. Daisuke dejó atrás su pueblo con una mezcla de incertidumbre y esperanza. La idea de abandonar todo lo que conocía lo aterraba, pero algo en las palabras del anciano resonaba profundamente en él. Tras días de caminar por senderos escarpados y dormir bajo las estrellas, llegó a un valle cubierto de niebla, donde se alzaba el monasterio del amanecer. El lugar era austero, con edificios de madera rodeados de jardines de roca y estanques tranquilos. La serenidad del entorno contrastaba con el caos que Daisuke sentía en su interior. Al entrar, fue recibido por un monje joven que lo condujo hasta el maestro Genji. Este era un hombre de avanzada edad, con cabello blanco como la nieve y una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. Su presencia irradiaba una calma que inmediatamente hizo que Daisuke se sintiera pequeño e insignificante. ¿Qué buscas?, preguntó Genji con voz suave, pero firme. Daisuke, confundido, respondió, no lo sé con certeza. Solo sé que algo me falta. Genji asintió lentamente. Entonces, empieza por lo básico. Aquí no buscamos respuestas, sino el camino hacia ellas. Desde hoy, serás aprendiz. Pero recuerda, la iluminación no es algo que se encuentre, es algo que se vive. El maestro le asignó una pequeña habitación junto a otros aprendices y le explicó las reglas del monasterio. Los días comenzaban antes del amanecer, con sesiones de meditación en silencio, seguidas de tareas cotidianas como cuidar los jardines, preparar los alimentos y limpiar los salones. No había tiempo para distracciones, y cada actividad se realizaba con atención plena. Los desafíos. Al principio, Daisuke se sentía perdido. Las tareas que le asignaban le parecían insignificantes, y las largas horas de meditación lo llenaban de impaciencia. Su mente vagaba constantemente, recordándole su pérdida y alimentando su frustración. Esperaba enseñanzas profundas, palabras de sabiduría que transformaran su vida. Pero lo único que recibía eran instrucciones para realizar tareas mundanas. Un día, mientras barría el patio del monasterio, su frustración alcanzó el límite. «Esto no tiene sentido», gritó, dejando caer la escoba. «Vine aquí para entender mi vida, no para limpiar jardines». Genji, que estaba sentado bajo un árbol cercano, se acercó con una sonrisa. «¿Crees que barrer no tiene sentido? Cada hoja que recoges es un pensamiento que dejas ir.
La iluminación no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Daisuke no entendió del todo las palabras del maestro, pero decidió continuar. Con el tiempo, empezó a notar pequeños cambios. Las tareas que antes le parecían tediosas se convirtieron en oportunidades para observarse a sí mismo. Aprendió a escuchar el sonido del viento al pasar entre los árboles, a sentir el frío de la piedra bajo sus pies y a concentrarse en cada respiración. Una tarde, mientras cuidaba del jardín, se dio cuenta de que las flores no se apresuraban a florecer. Simplemente existían, confiando en que el sol y la lluvia las nutrirían. Este pensamiento lo acompañó durante días, ayudándolo a aceptar que el crecimiento no podía forzarse, sino que ocurría de manera natural. El punto de quiebre. Después de varios meses, Genji le pidió a Daisuke que subiera a la montaña más alta cercana y esperara el amanecer. No te vayas hasta que comprendas lo que necesitas saber, le dijo. Daisuke partió al anochecer, llevando consigo solo una manta y una lámpara de aceite. La subida fue ardua, y el frío de la noche se filtraba hasta sus huesos. Mientras esperaba en la cima, enfrentó una avalancha de pensamientos, recordó los momentos felices con su madre, los arrepentimientos que lo atormentaban y los temores que había reprimido durante tanto tiempo. A medida que la oscuridad lo envolvía, sintió como si estuviera confrontando su propia insignificancia. Era un pequeño ser en un vasto universo, y esa realización lo llenó de desesperación. Pero justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, el horizonte comenzó a iluminarse. Los primeros rayos de sol bañaron la montaña, llenando el cielo de colores que parecían surgir de un sueño. En ese instante, algo cambió dentro de él. Comprendió que la vida no era algo que se pudiera controlar o entender completamente. Era algo que simplemente se vivía, con aceptación y gratitud. No había necesidad de buscar respuestas, porque éstas estaban presentes en cada momento. Conclusión. Daisuke regresó al monasterio al amanecer, agotado pero en paz. Genji lo esperaba en la entrada. Ahora lo entiendes, dijo el maestro. No lo entiendo con palabras, pero lo siento, respondió Daisuke. A partir de ese día, Daisuke continuó su aprendizaje, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba respuestas, porque sabía que estaban en cada momento que vivía. Cuando finalmente dejó el monasterio y regresó a su pueblo, no era el mismo hombre que había partido. Llevaba consigo una serenidad que transformaba todo lo que tocaba. En su tienda, en las colinas donde solía caminar y en los pequeños encuentros con las personas de su comunidad, Daisuke vivió cada día como una manifestación de la iluminación. Comprendió que no se trataba de un destino, sino de un viaje que se recorría paso a paso, respiración a respiración. Con el paso de los años, Daisuke se convirtió en una figura respetada en su comunidad. No porque buscara reconocimiento, sino porque su presencia tenía un efecto calmante en quienes lo rodeaban. Las personas acudían a él en busca de consejo, y aunque raramente ofrecía respuestas directas, sus palabras simples y su ejemplo hablaban más que cualquier enseñanza formal. Y así, en la simplicidad de su vida diaria, Daisuke continuó caminando el camino de la iluminación, consciente de que cada día era una oportunidad para profundizar en el misterio de la existencia.